Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias a la bella e inteligente, iluminada Muñoz, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Este día, ciertamente, la Iglesia Católica celebra el miércoles de ceniza. Es una costumbre de hace muchos siglos, pero básicamente se estableció de manera más formal en el siglo 400 después de Cristo, los años 300 y tanto, 360 y tanto, porque había que hacer una especie de separación del periodo de despojo de la carne, como se dice, o de los placeres de la carne, y el periodo de la cuaresma para ya comenzar a rendirle culto a la pasión de Cristo. Entonces, por eso es que el periodo de carnaval se inicia el jueves antes del miércoles de ceniza. Se supone que el jueves antes del miércoles de ceniza hasta el martes previo al miércoles de ceniza usted puede hacer todo lo que le dé su gana. Pero ya en el miércoles de ceniza usted se recoge. Y se estableció el miércoles de ceniza hoy, 22 de febrero, no porque sea 22 de febrero, sino porque coincide con el cálculo que se hace del periodo lunar de la primavera. Se establece de la siguiente manera: se toma o se busca la primera luna llena después del inicio de la primavera en el hemisferio norte. Entonces, el domingo siguiente a esa luna llena se establece como domingo de resurrección. Entonces, si usted cuenta 40 días hacia atrás, va a caer miércoles, y ese miércoles entonces se establece como miércoles de ceniza. Por lo tanto, puede ser en febrero, puede ser en marzo, no necesariamente en este día como fecha calendario, sino con base en el movimiento lunar y con respecto al inicio de la primavera y contando 40 días hacia atrás. Ahora bien, se impone la ceniza como un símbolo de pureza o de humildad, más que de pureza, de humildad. Y por eso cuando el sacerdote, después de la misa, el miércoles de ceniza, que es el día de hoy, a todas las horas en que haya misa, el sacerdote al término de la misa le pone como símbolo una cruz con ceniza en la frente a los asistentes a la misa. No tienen que ser cristianos, pueden ser ateos, puede ser quien sea, no hay discriminación ahí. No es como el caso de la comunión, porque la comunión es para aquellos que han hecho la primera comunión y que se supone que están libres de pecado o se han confesado previamente. Ahora, el miércoles de ceniza no, en la ceniza se le impone a quien vaya, a quien sea. En la frente una cruz con ceniza, y entonces el sacerdote le dice o le hace ver que del polvo vienes y en polvo te convertirás, como una simbología. Pero se comenzó a utilizar la ceniza a partir del siglo XI después de Cristo. La Iglesia Católica de Roma estableció el uso de la ceniza ya como un símbolo del inicio de la cuaresma, que concluye, repito, el domingo de resurrección. Pasa por estos 40 días de recogimiento. Se estableció el ayuno. El ayuno se estableció en el siglo VI o VII después de Cristo. Que bueno, que mira, que también vaya acompañado del sacrificio del ayuno, pero eso no es una cosa. Las cenizas que se supone que se utilizan para pasársela en la frente a los asistentes a misa en este día, se supone, digo se supone porque habría que ver si es verdad que la Iglesia Católica cumple con ese rito, que es tomada del Domingo de Ramos del año anterior. Ustedes saben que se hace un Domingo de Ramos, y cuando se hace el Domingo de Ramos, que llega, que es la semana antes de la pasión de Cristo, de la crucifixión de Cristo, ese domingo de Ramos, la gente va a la iglesia con muchos ramos y cosas que llevan. Se supone que cada iglesia toma esos ramos y los pone a secar y luego los quema, y de esa ceniza le echan incienso, le echan algunas cositas, unos aceites, y de esa ceniza se guarda para el año siguiente, cuando llega el miércoles de ceniza, tomar de esa ceniza para ponerle la señal de la cruz en la frente a los cristianos. Digo que se supone porque no sé si todos los sacerdotes hacen eso, pero eso es lo que está llamado a hacerse. Hay algunas curiosidades con relación al miércoles de ceniza
que puedo referir a algunas. Las cenizas que se utilizan, ya mencioné esas, que son las que se toman, que se queman de los restos de las palmas del Domingo de Ramos anterior. En los primeros siglos la iglesia colocaba la ceniza en la cabeza, no solamente en la frente, sino en la cabeza completa de ceniza. Es una costumbre que la gente no se quite no se lave la cara ese día para quitarse la ceniza. O sea, usted se la deja ahí, no se lava la cara hasta que ya cuando al otro día, cuando usted se vaya a bañar o cuando usted se vaya a acostar, entonces usted se la quita. Pero mientras tanto, usted debe dejársela el día completo. El uso de la ceniza proviene de una antigua costumbre judía, mediante la cual los judíos, cuando estaban en pecado, cometían un pecado y se sentían arrepentidos, lo que hacían era que se echaban cenizas en el cuerpo, como una forma de arrepentimiento. Y entonces de ahí viene la costumbre. Pero también los griegos, egipcios y judíos, así como los árabes, acostumbraban en el pasado a cubrirse la cabeza con ceniza cuando estaban de luto o de duelo. Cuando se le moría un pariente, entonces se cubrían la cabeza con ceniza. Por lo tanto, tiene mucha simbología la ceniza. Ahora hago referencia a esto porque la iglesia católica, como la iglesia cristiana protestante, que no es católica, los evangélicos y ese tipo de cosas, otros cristianos y otras religiones tienen costumbres que son interesantes y que muchas veces son criticadas. Nosotros tenemos por costumbre, a propósito del deterioro social que estamos viviendo, de hacer críticas a la iglesia y buscar los defectos de la iglesia, principalmente de la iglesia católica. Entonces, cuando hay un escándalo de un sacerdote pederasta o de un sacerdote violador o lo que sea, bueno, eso acapara la atención del mundo. Y la gente dice, yo no mando a mi hijo a la iglesia porque son unos corruptos, sin tomar en cuenta de que eso es minoría. Y sin tomar en cuenta que en la iglesia, ya sea la católica, la cristiana, cualquier iglesia, lo que se emana o se emite son mensajes positivos. Nosotros tenemos un alto deterioro social hoy porque nosotros lo que tenemos en los barrios es mucha gente que no se ocupa de mandar a sus hijos a la iglesia. ¿Por qué? No, porque la iglesia, ahí no me le van a dar lo que yo quiero que le den. Entonces yo te pregunto, ¿y cuál es la alternativa? ¿A dónde lo están mandando? ¿A dónde tú estás mandando a tus hijos a recibir un mensaje positivo? Independientemente de que te guste la religión o no te guste la religión. Independientemente de que tú quieras saber o no saber de los sacerdotes. En la sociedad a veces se pierde en el detalle de identificar el mensaje positivo para sus hijos y de identificar a quienes pueden ayudarlo a criar o a educar a sus hijos. Es preferible mandarlo a la iglesia, aun cuando usted no sea católico o cuando usted no sea evangélico, con la certeza de que van a recibir más mensajes positivos que negativos ahí, y luego usted tiene los cuidados correspondientes, que dejarlo en su casa o en el patio vagando o haciendo nada o aprendiendo cosas que no deben aprender. ¿Cuál es la alternativa? Si vas a rechazar la posibilidad de mandar a tus hijos a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a la iglesia adventista, a la iglesia mormona, cualquiera, si vas a rechazar la posibilidad de enviarlos, ¿cuál es la alternativa? ¿A dónde lo vas a enviar en su lugar con la intención de que reciban un mensaje más positivo que el que pudieran recibir en la iglesia? Y hoy día tenemos los barrios llenos de iglesias evangélicas y la iglesia católica que se mantiene como predominante en el país. Pero vemos un descuido de parte de nuestros jóvenes que tienen hijos y en lugar de mandarlos a recibir un mensaje positivo, lo dejan en la casa porque entienden que, bueno, que las iglesias son malas o que las iglesias no le van a aportar nada, cuando sí le aportan y te ayudan a criar a tus hijos. Piensen bien en eso, porque es una forma de ir evitando este creciente deterioro social que tenemos en nuestros jóvenes, principalmente en los barrios, porque no queremos enviar a nuestros muchachos a un sitio donde van a recibir más mensajes positivos que negativos. Si hubiera otra alternativa mejor, entonces utilizáramos esa alternativa, pero no la hay. No la hay, así que no descarten la iglesia. Francis.